Hola, bueno, bienvenidos a Administración de Salud. Hoy vamos a terminar el módulo, el sistema de salud en Argentina. Vamos a hacer un pequeño resumen del subsector público. Me acompaña hoy la futura doctora Nicole Goldman, de 9 años, futura tocoginecóloga. Dentro del subsector público vamos a encontrar distintos tipos de instituciones de atención directa, como el hospital público y los centros de salud, mientras que hay otras instituciones complementarias al subsistema de salud, como las educativas, las ejecutivas, complementarias o instituciones de control y vigilancia. El hospital público moderno tiene la función de asistencia, docencia e investigación, siendo esta, la asistencial, la función básica del hospital que define su naturaleza. Esto, al igual que el tipo de instituciones del sector público, lo van a encontrar en el texto de Casserly, de instituciones de salud, y donde van a ver definido el hospital público, como habíamos charlado, que es un hospital sin fin de lucro y financiado y administrado desde el Estado. ¿Sí? Recuerden que no tenía nada que ver la gratuidad o el libre acceso. Eso lo iba a definir cada jurisdicción que financie el hospital. No siempre el hospital fue así. Hay un texto que está en la guía, que hoy se los voy a subir para que ustedes lo tengan, que con el resto de los textos, donde explica las distintas generaciones. Existen 3 generaciones, primera, segunda y tercera generación. Ustedes van a ver que hay distintas cualidades. Esto no fue una línea temporal que en cada momento podemos decir, bueno, en tal momento cambió, sino que como todo cambio social se fue dando. Y podemos diferenciar la generación por el origen del hospital. La primera generación, su origen era un hospital de beneficencia, un hospital para pobres, mientras que en la segunda generación la vamos a diferenciar por la intervención del Estado y el avance de las ciencias, y la tercera generación la vamos a diferenciar a partir de comprender la salud como el total bienestar físico, psíquico y social, y no la ausencia de enfermedad. O sea, un concepto mucho más amplio que es lo que veíamos a principio de año. También el objetivo era distinto, el primero ayudar a bien morir, en el segundo la investigación y la cura, mientras que en el tercero tiene que ver con la llegada en tiempo y forma, en ser eficaz, eficiente en cuanto a la enfermedad, en prevenir, curar y rehabilitar. Otro tema que nos interesa es la administración. La administración pasa de ser totalmente descentralizada en una primera generación en cada pabellón y médico que básicamente maneja todo, a una totalmente centralizada en la segunda generación en el Estado y actualmente lo que se llama descentralización selectiva. Algunas cosas manejan los ministerios del Estado y otras lo manejan directamente los hospitales. El recurso económico, podíamos ver que en la primera generación era el recurso a partir de la beneficencia, en el segundo a partir de la intervención del Estado es el Estado el que interviene y financia, básicamente como una gran caja negra donde no había nada de control, y una tercera generación donde el presupuesto público es muy controlado y se acompaña la facturación de servicios a obras sociales, prepagas o en algún momento las libretas sanitarias también se podían facturar. Y algunas otras cosas que van a aparecer en el texto es el recurso humano, de un recurso humano que era básicamente voluntario y muy poco, a un recurso humano hiperespecializado, la arquitectura, desde los pabellones, desde el segundo los monobloques y actualmente pensado en el confort y la doble circulación para los pacientes, y el tipo de atención, ¿sí? De una atención pasiva totalmente, que la gente iba cuando estaba enferma y curando o atendiendo a la gente donde no tenía que ir a otros lugares, hacia una atención en la segunda generación también pasiva en el hospital, una segunda generación que se caracteriza por ser básicamente internación, pero también empiezan con los consultorios, y la generación actual donde la actividad es activa, extramuros. El hospital ya sale solamente de su nicho y llega a la gente. Para esto podemos ver distintos tipos de hospitales de libre concurrencia,
digamos, clasificado según la concurrencia, libre concurrencia, lo que nosotros creemos que es un hospital que uno puede ir y no va a haber ningún tipo de traba, a de concurrencia más cerrada, hospitales de Fuerzas Armadas que no puede ir todo el mundo, o hospitales universitarios que tienen convenios con determinadas obras sociales. Según el perfil, podemos ver monovalentes, que atienden solo una patología o un conjunto de patologías relacionadas, como ser monovalente el Hospital La Gleize, ¿sí? O el Santa Lucía, que son hospitales de ojos, o podemos ver el Ferrer de enfermedades respiratorias. Así también tenemos polivalentes o generales de agudos, que se atienden diversas patologías, ¿sí? No tienen ninguna especialización puntual, como ser el caso del Argerich, el Fernández o el Hospital de Clínicas. Y luego vamos a ver por su nivel de complejidad, de baja complejidad, media complejidad y alta complejidad. En la estrategia activa que nosotros tenemos actualmente, hay dos conceptos fundamentales para planificar. Tiene que ver una con el área programática, que es el área que es un área delimitada en superficie, que tiene la responsabilidad del hospital de trabajar todo lo que es atención primaria, todo lo que tenga que ver con atención en el hospital, pero principalmente es responsable de los programas que se tienen que llevar a cabo en ese área. No es un área solamente por una cuestión de superficie, hay un montón de cuestiones para poder delimitar este área. El otro concepto es el área de influencia, que es de donde proviene la gente que habitualmente se atiende en el hospital, que no es de su propia área programática. O sea, en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires tenemos que ver de dónde afluyen habitualmente para cada hospital su área de influencia, o sea, la gente que no es de esa área programática. De esta manera podemos programar la atención primaria, los programas, y la atención secundaria, todo lo que tiene que ver con la asistencia médica interna. Algunas tendencias: la capacitación gerencial de recursos humanos. Hoy la promoción en el sector médico no es por antigüedad solamente, por haber sido el médico más capacitado en la ciencia, sino por tener además una capacitación gerencial que le permita gestionar un servicio. La integración de hospital en un modelo de atención, la idea que el hospital no es un ser único, sino que está integrado en una red de un sistema de salud. Esquemas de acreditación, esto se relaciona con calidad, donde vamos hacia acreditar los servicios. Incorporación racional de nuevas tecnologías, esto lo hablamos en algún momento, tiene que ver con evaluar qué tecnologías se pueden incorporar a cada hospital y cuáles son necesarias. El desarrollo de estudios de costo-efectividad y de costos, cosa que hasta ahora no tenemos mucho. Nuevas formas de internación, ¿sí? Cuidados progresivos, hospital de día o internación domiciliaria, que son formas más modernas de internar a la gente, ¿sí? De mejor utilización también del recurso. Bien, el hospital público, si bien cada jurisdicción regula como quiere, como tiene la potestad, en realidad lo que se intenta hacer por el año 93 es crear el Hospital Público de Autogestión, y a partir del año 2000 pasa a ser Hospital Público de Gestión Descentralizada por el decreto 939, con una idea de unificar la atención en hospitales. Para esto el objetivo es incrementar los presupuestos hospitalarios, gestión eficiente y racional, mejorar la accesibilidad, concepción federal de la salud y compromiso del personal. Sobre estos ejes vamos a trabajar con esta normativa, les pido que la vayan leyendo, ¿sí? Y bueno, les voy a dar las pautas principales, digamos, de esta normativa. Acá se garantiza la gratuidad de prestaciones para las personas, esto es siempre y cuando adhieran a este decreto. Acuérdense que somos un país federal y las provincias no están obligadas a seguir a la nación si no es por adherir a la normativa. ¿Qué es lo que nos pide? Bueno, una guía, que el hospital trate de dar la máxima cobertura posible, que se centre en la atención primaria, que haya médicos de cabecera, que mejoren los niveles de calidad y de participación comunitaria, que posibilita, y esto es lo tentador, porque es ser un hospital de gestión descentralizada, principalmente por el segundo ítem. El hospital público de gestión descentralizada le va a poder facturar a las obras sociales, ¿sí?, de la seguridad social nacional, o sea, las 300 obras sociales nacionales, los agentes del seguro de salud. ¿Y qué obligaciones le implica esto? Cumplir con el programa de garantía de calidad,
cumplir con un programa anual de operativo de cálculo de gastos y recursos, manuales de procedimientos, ejercer la administración de personal y tener un horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche en consultorios externos. Realmente la mayoría de esto hoy no se cumple. La administración de personal básicamente sigue siendo lo que era en la década del 60, 70, que era llevar papelitos, era llevar altas, bajas, vacaciones. Programa anual de operativo de cálculos es el presupuesto público. Programa de garantía de calidad no se cumple y no se ejerce desde la ciudad, perdón, no de la ciudad, desde las provincias también. Y el horario de atención ya sabemos que es muy raro que atiendan toda la tarde, aunque es cierto horario muchas veces. Este decreto da la posibilidad de inscripción por jurisdicción o por hospital. La realidad es que solo por jurisdicción, ningún hospital sale o contradice a su propia jurisdicción. Y las jurisdicciones se adhieren dependiendo si son ricas y necesitan de la seguridad social o no, o si tienen la posibilidad de armar su propia normativa, caso Ciudad de Buenos Aires, y facturar igual. También pide la normativa que haya consejos locales de salud, o sea, participación comunitaria a través de reuniones con el hospital. Esto en diversos hospitales en los que estuve no se daba mucho. En el Hospital Álvarez es un hospital que sí se utiliza. También pide que haya catas, comités asesores técnicos administrativos, que son comités que dan soporte a las decisiones de la dirección. También garantiza que la transferencia presupuestaria que venía recibiendo el hospital sea la correspondiente y los recursos generados sean extra, pero con el tiempo esto ha sido un poco desdibujado y en épocas de menores recursos propios de la ciudad o de cada jurisdicción se aumentaban a partir de la propia facturación. Y los años siguientes quedaba desbalanceada la ecuación, digamos. Perdías algo de transferencia presupuestaria para tener más recursos generados y no tener en total más. Los ingresos estos se distribuyen en un fondo para redistribución según necesidades de la jurisdicción, un fondo destinado al hospital propiamente dicho y un fondo de distribución al personal del hospital. Este fondo actúa de incentivo, como les había dicho al principio, la idea era que la gente del hospital se comprometa más aún y se busca un incentivo interesante, que es el dinero. Vamos a hablar más a fondo sobre los incentivos más adelante, en la clase de de contratos. Sin embargo, yo les quiero plantear que si bien es interesante tal vez que tengamos una recompensa por hacer las cosas mejor, en este caso tiene que ver con hacer mejor una tarea administrativa, que es facturar, y no tiene que ver con hacer mejor la asistencia, que es la razón de ser de los hospitales. Es decir, no tiene que ver con, por ejemplo, mejorar la calidad en la atención al paciente o mejorar los niveles de vacunación del área programática. Finalmente, quiero hablarles en esta última filmina de los centros de atención primaria. Son centros de salud más pequeños, de actividades o de especialidades básicas. Acá no vamos a tener especialistas, vamos a tener la idea de promoción, prevención, asistencia curativa, no de urgencia, una asistencia curativa de ginecólogos, de clínicos, de pediatras, para ir siguiendo en el día a día a la distinta población, y la idea de reinserción social, la fomentación de participación comunitaria. ¿Sí? De esta manera estamos más cerca de la necesidad, se resuelve mejor, al estar mejor y más cerca de la población tiene mejor impacto y resultados en términos de salud, y el hospital debería ser el último eslabón. La gente debería entrar por el centro de atención primaria el centro de atención primaria debería traer a gente para que se atienda en este mismo centro, y los casos derivables se derivarían a un segundo nivel o un nivel de mayor complejidad. Bueno, con esto terminamos el curso. Yo ahora les voy a subir una actividad que tiene que ver con realizar un FODA del Sistema de Salud Argentino, y Kiki también se quiere despedir. La doctora Nicole, o futura doctora Nicole, se quiere despedir de ustedes. Chao. Un gusto decirles. Un gusto.